Señor, queremos darte muchas gracias por Johnny, por guardar su vida, por restaurarlo, por llevarlo, por traerlo, Señor, y te pedimos que tú abras su boca y la bendigas, Señor, que realmente tu Espíritu Santo sea sirviéndote de él y realmente él pueda escuchar de ti y darnos, Señor. Y por favor, que nuestros corazones sean como una esponjita, Señor, que puedan recibir tu palabra y puedan realmente guardarla y puedan penetrar, Señor, y cambiar, transformar nuestras vidas. Gracias, Padre. Encomendamos este tiempo a tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Amén, hermanos. Es una bendición estar nuevamente juntos, compartiendo este tiempo. Pudimos ir a una conferencia para pastores en Estados Unidos, junto con mi esposa. También el hermano Oscar Vargas viajó con nosotros y pasamos un tiempo muy lindo, la verdad, palabra muy edificante. Era una conferencia de pastores de Gracia Soberana y nos han bendecido mucho los predicadores. Estaba John Piper entre los predicadores, un tiempo muy, muy edificante. Y también pasamos tiempo con la familia en Florida de Melissa Parker, no sé cuántos se acuerdan de ella. Ella estuvo acá varias veces, como unas 4 veces, y entró al orfanato también para apoyar, y también vino con su mamá. Estuvo aquí un domingo, creo, en la congregación. Ellos nos acogieron con mucho cariño. Hemos disfrutado de la Florida, hemos ido a navegar unos ríos muy lindos, hemos nadado, hemos buceado, hemos andado en bicicleta. Ha sido un lindo tiempo para mí y para mi esposa. El Señor nos ha concedido un milagro tras milagro, la verdad. Hemos visto su mano en todo lo que hemos hecho. Ha culminado al volver al aeropuerto. Nuestros equipajes estaban voluminosos porque ha comprado ropa para sus hijas, mi esposa, y cuando hemos llegado a la aduana nos ha tocado verde, así que hemos pasado nomás sin que nos revisen. Nos ha bendecido el Señor. Hoy vamos a ver en Primera de Reyes capítulo 18 una narrativa de una confrontación de Elías y los profetas de Baal. Y ahí está. Vamos a ver un poquito del panorama. El siguiente, por favor. Eso. Había un pleito espiritual entre Dios e Israel. ¿Y a qué se debía este pleito? Se debía a que Israel, el pueblo de Dios, había dejado a Dios por influencia del rey Acab, que estaba casado con Jezabel, y Jezabel era hija de un sacerdote de Baal. Entonces ella era devota de Baal. Y vamos a leer, para agarrar el trasfondo, unas cuantas escrituras antes de entrar a este texto de Primera Reyes 18. Primera Reyes 29 al 23, perdón, al 33. Primera Reyes 16, 29 al 33, les leo. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel,
hija de Et-Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Entonces, esto es el antecedente de este rey Acab. Se casó con Jezabel y trajeron la idolatría a Israel. Él se convirtió, podemos decir, a Baal. Se convirtió, lo adoró, le hizo un templo, le hizo un altar y le adoró. Él se rindió, se convirtió a Baal. Ahora, cuando un gobernante de un pueblo se convierte a un dios, generalmente influencia al pueblo, ¿no? Hay una influencia del gobierno sobre el pueblo. Y también tenemos algo parecido que estamos viviendo aquí en Bolivia, porque nuestro gobernante de vez en cuando está haciendo sus chayas, sus saumeríos, llama a los callahuayas, etcétera, ¿no? Él claramente está mostrando su conversión al andinismo, ¿ya? Y esto afecta al pueblo. Mucha gente, me imagino, que ha sido influenciada por eso para volver a esas tradiciones culturales, entre comillas, que en realidad son religiosas. Es un paganismo, ¿no? Entonces nosotros estamos viviendo en un tiempo similar al que vivió Elías, ¿ya? Vamos a ver el capítulo 17, el verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, este es el profeta de Dios, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esto no fue ocurrencia del profeta. Esto Dios le mandó a decir a Acab. Y hemos leído por qué. Porque Acab había provocado la ira de Dios. Ahora, hermanos, nosotros estamos en un tiempo de sequía muy ligero comparado con este tiempo que vivieron los judíos. En ese tiempo, 3 años y medio, no solamente no hubo lluvia, ni siquiera rocío, dice. ¿Ustedes saben lo que es el rocío? Es esa humedad que baja todas las noches y moja las plantas, ¿no? Aunque no llueva, siempre hay rocío, todas las noches y donde sea. Pero en este caso, hasta el rocío se secó. No había rocío. Era, como diríamos, un jalón de orejas de Dios al pueblo de Israel. 3 años y medio sin lluvia. Por lo menos aquí anoche ha llovido, ¿no ve? Alguito, ¿no? Y en la cordillera también está lloviendo, así que no tenemos una amenaza tan grave como esta. Pero aquí el asunto fue muy grave y todo Israel estaba en seco. Y el Señor le dice a Elías: anda, escóndete. Anda, escóndete, yo voy a mandar cuervos que te traigan comida. Imagínense, los cuervos le traían a Elías pan y carne. El verso 6. Y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido. Y levántate y ve a Sarepta de Sidón, le dice en el verso 9. Bueno, y así. Elías, está toda la historia de su peregrinación. Después de 3 años y medio de sequía, hay una reunión entre Elías y el rey Acab en el capítulo 18, los versos 1 y 2. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria.
tenemos que ponernos, imaginarnos por lo menos la situación que ellos estaban viviendo en este momento, porque todo esto es importante para entender lo que va a pasar. Si no entendemos bien la circunstancia de todo lo que está pasando, no vamos a entender por qué de muchas cosas. Va Elías y ahora entramos al verso 17, donde se encuentran los dos, Acab el rey con Elías el profeta de Dios, el único profeta de Dios prácticamente. Primera Reyes 18, 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Por qué le dice esto? Porque él había dado la palabra de sequía, ¿no? Y el rey, como no quería reconocer que era su culpa de él por ser idólatra, le echa la culpa al profeta. Piensa que por lo que él ha hablado hay sequía, pero Elías estaba solamente hablando la palabra de Dios. El problema era que Acab con su idolatría había creado este pleito con Dios, había provocado la ira de Dios y estaban simplemente viviendo eso, el resultado de eso. La idolatría siempre trae la ira de Dios sobre un país. No importa qué país sea, puede ser el más grande o el más chico. No importa quién sea el presidente, puede ser de sangre azul o campesino. Igual Dios trae juicio cuando hay idolatría. ¿Eres tú el que turbas a Israel?, le dice. Y acá Elías le responde: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. O sea que Jezabel se había ocupado de promover de tal manera el culto a estos dos ídolos. Baal y Acera estaban relacionados. Acera era la esposa o la compañera de Baal, ¿ya? Ídolos los dos, ¿no? Pero ella se había ocupado de promocionar tanto el asunto que ella les, ¿cómo podemos decir?, les sostenía a 400 profetas de Baal y 450 de Baal y 400 de Acera. Eran en total 850 profetas de estos dos ídolos que ella les alimentaba y les sustentaba todos los días, de la mesa de Jezabel, dice. Ahora, ¿qué le está pidiendo el profeta a Acab? Le está diciendo: congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. En un viaje que hicimos el año pasado, con Jorge subimos en el monte Carmelo. ¿Te acuerdas? Un monte bien alto, del cual se ve todo Israel prácticamente. Si podemos poner ese video, les voy a mostrar un pedacito de lo que hemos filmado ahí. Y se ve la llanura de Armagedón. Se ve la llanura de Armagedón y al fondo se ve Jerusalén. Esto está en la parte norte de Israel, cerca al mar Mediterráneo, al lado oeste, cerca al mar Mediterráneo, un monte muy alto, donde hasta el día de hoy se conoce que ahí fue donde ocurrió esta confrontación entre los profetas de Baal. Ahí está. Así se ve desde ese monte.
Es un monte bien alto. Claro, estaba un poco nublado ese día, había como neblina, no se podía ver muy bien. Pero ahí en el fondo hay unas ciudades, si pueden ver, y una de esas al fondo es Jerusalén. Y en esa es la llanura, la que está ahí abajo, es la llanura de Armagedón, ahí. Esa llanura es Armagedón, donde va a haber esa última batalla. Ahí está Jerusalén, un acercamiento. Estaba difícil filmar. Ya, ahí lo pararemos. ¿Tienen idea del Monte Carmelo? Ahí ocurre todo esto. Volvamos al panorama. ¿Qué interés tendría todo Israel en venir a ver esta confrontación de profetas? Era muy sencillo. Todo Israel sabía cuál era la causa de la sequía, porque no solamente Acab y Elías hablaron ese día. Habían muchos testigos y se difundió la noticia de que venía una sequía de 3 años y medio por causa de la idolatría. Cuando estás sufriendo por falta de agua, quieres saber cuándo va a terminar tu problema, ¿no ve? Ahora estamos viviendo eso. Y si convocara al gobierno y diría, vamos a reunirnos para darles una explicación cómo se va a resolver el problema del agua, ¿irías o no irías? Todos querríamos estar ahí para saber cómo se va a arreglar nuestro problema. Entonces convoca a todo Israel. Verso 20. Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Están ahí, imagínense, 850 profetas de Baal y Acera, y está por el otro lado Elías, el único que estaba a favor de Jehová, porque todo el pueblo que estaba congregado ahí estaban a favor de los ídolos. Porque vamos a ver, verso 21, acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué no respondieron palabra? Porque ninguno estaba a favor de Jehová. Ninguno. Y aquí Elías les estaba confrontando con su idolatría. ¿Hasta cuándo van a ser idólatras? Les está diciendo. ¿Qué les pasa? ¿Acaso ustedes no sabían que Jehová es el único Dios? ¿Hasta cuándo van a estar así, pasando de un lado al otro? Un tiempo son de Jehová, otro tiempo son de Baal. ¿Qué les está pasando? Él les está confrontando. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña. Pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces se están preparando, cada uno va a poner un buey. Ahí está. Después de 3 años y medio se reúnen para charlar de la sequía, y Elías les desafía, les dice: vengan todos, profetas de Baal y todo el pueblo, y vamos a ver cuál es Dios. El siguiente. Ahí está Jezabel adorando a Baal, y ahí está al fondo Acab, el rey Acab, que se había convertido a Baal. ¿Ya? Una idolatría estatal. Aunque no hay una Jezabel ahora en Bolivia, pero igual tenemos idolatría estatal.
Pasen el siguiente. Ahí está Baal. Baal era el ídolo, hijo del dios El. Y está agarrando un mazo, ahí está la explicación. Y en el otro lado está agarrando un rayo. Y él, ahí se lo describe la deidad principal como padre de todos los dioses. El Dios supremo, creador de todas las cosas, padre de la raza humana y de todas las criaturas. Aparte de ser llamado, ¿qué dice? El creador, también era llamado el bondadoso. Parecido, ¿no? A Dios. Parece un buen Dios. Solo que es padre de todos los dioses. En eso se diferencia. Este es padre de todos los ídolos en realidad. El nuestro es el único Dios. No hay otro. ¿No? Pero se mimetiza, ¿no ve? Se mimetiza. De tal modo que el pueblo estaba seducido, pensando que este era Dios y que Baal era su hijo. Bonito. Si vas a escogerte un Dios, que sea pues así bien, ¿no ve? Y al siguiente. Ahí está Acera, la esposa de Baal. ¿No? Tiene pies como de gallo, si pueden ver ahí. ¿No? En otros está con cuernos. Es bien difícil separar un ídolo de otro. A ella también se le llamaba Astoret. En diferentes lugares tenía diferentes nombres. En la India es una diosa que tiene muchos pechos, diosa de la fertilidad. No sé si han visto, es la misma. Es interesante. He tratado de encontrar una que no, y hay toda clase de fotos y imágenes de Acera. 400 profetas de ella y 450 de Baal estaban ahí. Siguiente. Esta es una imagen de cómo se hacían los sacrificios a Baal. Esa figura de fierro tenía una cabeza de buey y en sus manos recibía al bebé. Ponían sus hijos ahí y abajo en sus faldas había fuego. Entonces los quemaban a los bebés, los quemaban vivos. Eso era lo que hacían para adorar a Baal. O Moloch, que es también el mismo ídolo, la verdad, con otro nombre. Moloch o Baal. Ahí está un hombre ofreciendo a su hijo. Ahí está la guagua. Y ahí está viniendo una señora con su bebé en los brazos para hacer lo mismo. Entonces, esta era la idolatría que estaba prohibida por Dios. ¿No? Porque entregar a tu hijo de esa forma a un ídolo, escucha, qué pena, ¿no? Por los hijos. La siguiente. Ahí están los profetas de Baal invocando a Baal. Hacen su buey, le ponen leña y esperan que Baal encienda el fuego. Claro, Baal nunca había hecho esto antes, ¿no? Era novedoso para él. Pero en esta ocasión Baal no pudo responder ni una palabra, ni siquiera una velita pudo encender. ¿Por qué? Porque aquí Dios estaba volviendo el corazón de Israel hacia Él. Estaba volviendo el corazón de su pueblo hacia Él de la idolatría en que estaban metidos. ¿Ya? Entonces, como no respondía, Elías se hace la burla de ellos. Escójanse un buey, lo preparan. Verso 26. Ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos,
diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Esta parte de este versículo, ¿tiene algún trabajo?, está traducido un poco mal. En el original dice: quizás está en el baño. Quizás ha ido al baño a aliviarse, dice. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos. Como no recibían respuesta, empezaron a cortarse. A ver la siguiente. Se están cortando ahí. Ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Eso es las 6 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde gritaron y gritando. Me imagino que muchos estaban ya del pueblo durmiendo. No hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. 4 cántaros cada vez, 3 veces. ¿Cuántos cántaros son? 12 cántaros. Habían sabido multiplicar. 12 cántaros de agua, eran cántaros grandes. ¿Ya? De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. La siguiente. Ahí está Elías, y Dios respondió. No fue un rayito nomás como está ahí en esta imagen, sino que bajó fuego del cielo, dice. Verso 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Qué locura es esta de echarle agua pues al holocausto? Se supone que tiene que arder, ¿no ve? Y viene Elías y le echa 12 cántaros de agua. Está bien que no le ayuden a Dios, pero que no se lo hagan difícil, ¿no ve? En este caso, Elías quería mostrar el poder de Dios. Y además Dios le dirigió para que haga todas estas cosas, como dice en el verso 36, que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. O sea, no estaba haciendo sus buenas ideas, estaba haciendo por mandato de Dios. Para Dios es difícil mandar fuego cuando hay agua. No. ¿Y de dónde habrán sacado 12 cántaros de agua si había sequía? ¿De dónde habrán traído esa agua? Imagínense qué habrá dicho todo el pueblo, todos muriendo de hambre y de sed, y aquí están desperdiciando el agua. Es que si Dios va a hacer llover, ¿qué problema hay con 12 cántaros? ¿No ve? Elías era un varón de fe, actuó en fe todo el tiempo, en su corazón no había dudas.
de lo que Dios iba a hacer, ¿no? Viéndolo todo el pueblo, verso 39, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. No he puesto fotitos de eso para que no se asusten. Ya está Elías clamando. Hace acercar al pueblo y el pueblo forma un círculo alrededor de ellos. Nadie podía escapar. Y el que perdía iba a morir. Si los profetas de Baal ganaban, le iban a cortar la cabeza a Elías. Pero era un hito, ¿no ve? Fácil matar a uno. Pero matar a 850 profetas era otra cosa. Y era un hito Elías. Entonces, cuando el pueblo ve el milagro, Elías aprovecha el entusiasmo de los recién convertidos. Y les dice: agarren a estos que no escape ninguno, y los llevan a un arroyo y él los degolla. Ahora, ahí dice los degolló, una palabrita es. Pero yo quisiera que nos pongamos en el zapato de Elías y veamos a Elías degollando uno por uno a 850 profetas. ¿No ve? Aunque hiciera así nomás, su mano se cansaría pues con 850 veces. ¿No ve? No fue una cosa fácil. No fue una cosa, bueno, ya ahora los mataremos. No fue así. Fue una decisión muy firme que tuvo que tomar Elías. El pueblo le apoyó. El pueblo no tenía nada contra esos profetas. El pueblo sabía que la sequía había venido por la palabra de Elías. Si había alguien a quien querían matar, era Elías. ¿No ve? Pero su corazón se había dado vuelta al ver ese milagro de Dios. Jehová es el Dios. ¿Por qué gritan así? Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Porque los habían tenido engañados. Todos esos 3 años y medio y no sé cuántos más antes, porque esto no vino en cuanto Acab se convirtió. Pasaron varios años de idolatría en Israel antes de que Elías le dé esta palabra a Acab. Entonces, muchos años en la idolatría, esta gente estaba completamente seducida por los ídolos, engañada. Si Dios hiciera esto ahorita en nuestro país, mucha gente gritaría igual y dirían: Jehová había sido el Dios. Nosotros pensábamos que era la Pachamama, el Dios Sol, esto, el otro. Jehová había sido el Dios. Y nosotros, hermanos, que tenemos esa verdad, tenemos que proclamar esto a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que decirle al mundo que Jehová es el Dios, que no hay otro. Él es el creador. Aunque les hablen de la Pachamama o de esto que es la que da la abundancia, todo es mentira. El único Dios es Jehová. No, nosotros somos en lugar de Elías ahora. La iglesia es la voz profética en este tiempo para decirle al mundo quién es Dios, quién es el verdadero Dios. Veamos un poco el carácter de Elías, porque podemos ver el relato. Podemos ver el relato como un cuentito, como una historia bonita. Pero si no entendemos bien lo que está pasando, hermanos, no vamos a agarrar la enseñanza para nosotros.
¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Miren, Elías no tuvo temor de enfrentar al rey Acab. Era un rey, después de todo, y él era el único profeta de Jehová, dando la cara. No había otro. Si habían, estaban mimetizados ahí, eran del servicio secreto, ¿no? Como hay cristianos así que cuando la idolatría avanza, no dicen nada, son del servicio secreto. Todo hizo en obediencia a Dios, no actuó por su cuenta. O sea, Elías estaba dispuesto a obedecer la voz del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos eso. ¿Saben qué es la iglesia, hermanos? La iglesia es la suma de los miembros. Si nosotros no tenemos voz profética, la iglesia no tiene voz profética. Si nosotros no estamos dispuestos a obedecer al Espíritu Santo, la iglesia no obedece al Espíritu Santo. Si nosotros no estamos dispuestos a ser usados por Dios, la iglesia no va a ser usada por Dios. La iglesia es la suma de los creyentes, nada más. Este púlpito no va a ir al cielo, ¿sabían? Se va a quedar. No tiene pasaje. Los parlantes tampoco. La tarima esta tampoco. Nuestra alfombra tampoco. Ni una silla. No van a entrar al cielo. Lo único que va a ir son las vidas de los que son de Cristo. Ni siquiera nuestros cuerpos van a entrar. Se van a quedar acá, ¿no? Si tu cuerpo tiene alguna cicatriz, tienes huesos rotos, fracturas, todo eso va a ser parte del cajón más. No van a entrar allá. Si eres calvo, como David, yo, tu cuerpo calvito se va a quedar en el cajón. ¿No ve? Allá solamente chascosos. Ningún calvo entrará, dice. Ni siquiera lentes vamos a llevar. Nuestros lentes se van a quedar acá. Nuestra presbicia también. No vamos a necesitar lentes. Entonces, la iglesia está formada por cada creyente. Y si nosotros no tenemos la actitud de Elías, la iglesia no va a servir en este mundo, porque su función está anulada. Elías exhortó al pueblo y los desafió. Desafió a todo el pueblo de Israel que estaba ahí, más los 850 profetas de ídolos. Los desafió. Él fue muy valiente, siendo el único de Jehová. Actuó en fe al derramar 12 cántaros de agua. Si tú o yo hubiéramos estado ahí, le hubiéramos dicho: oye, Elías, pero no lo hagas pues más difícil. ¿Cómo vamos a echar agua al holocausto? Es con fuego, no es con agua. ¿No ve? Mira, yo tengo aquí un fosforito. Sin que nadie se dé cuenta, metele. Pero chorreando agua, ni qué fosforito, ¿no ve? Ni cómo ayudarle a Dios. Este Elías realmente se pasó. 12 cántaros de agua al holocausto. ¿Y se han fijado cómo Elías se burla de ellos? ¿No? Hermanos, nosotros somos llamados a decirle al mundo la mentira de la idolatría. Somos llamados a llevarles a la reflexión. Por ejemplo, esa libertad que quieren tener las mujeres para abortar es pues un engaño. ¿Quieren que se respete la vida de las mujeres? Yo estoy de acuerdo con eso. Debe respetarse la vida de las mujeres. No debe haber feminicidios. Pero al mismo tiempo
las mujeres pueden matar a sus hijos. Entonces, si la mujer mata a su hijo, ¿en base a qué vamos a pedir respeto por su vida? Si la mujer, la madre, es una asesina de su hijo, entonces ¿cómo van a pedir que se respete la vida de las mujeres si están matando a niños inocentes? ¿Ven la contradicción? Nosotros somos llamados a decirle al mundo, miren la contradicción. ¿Están a favor de la vida? Estén pues a favor de la vida de los bebés también. ¿Cómo van a matar millones y millones de bebés? No hay estadísticas de cuántos abortos se hacen en Bolivia, pero deben ser miles. En Estados Unidos 1,5 millones al año. En el mundo entero, ¿se imaginan cuántos bebés están muriendo? Indefensos. O sea, no hay respeto por la vida. Es según les conviene. Estamos de acuerdo en que se respete la vida, pero de todos, no solamente de las mujeres. El carácter de la iglesia, la siguiente. La iglesia ahora es la voz profética de Dios. Debe decirle la verdad al mundo sobre su idolatría. Debe enfrentar con valentía y fe toda mentira del diablo. Tú eres llamado a tener este carácter profético y ser usado por Dios como lo fue Elías. Todos nosotros, hermanos, somos llamados a esto, a tener este corazón, esta actitud que tuvo Elías, de enfrentar a las autoridades con la verdad, de decirles que cuando un pueblo se vuelve idólatra, Dios manda juicio sobre esa nación. Decirles que es bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Nosotros somos llamados a hacer esto, a decir la verdad. Las piedras no van a hablar, nosotros tenemos que hablar. Somos llamados a ser la voz profética de Dios en este planeta. Y somos llamados a ser valientes, a no tener temor por nuestra vida, si es necesario ponerla por causa de Dios. Ahorita en otros lados del mundo están cortando las cabezas a todos los que no son de ISIS. Hasta los musulmanes les están cortando la cabeza, estos fanáticos religiosos. ¿Qué pasa si te encuentras con uno de esos? ¿Qué le vas a decir? ¿Te va a dar miedo hablar la verdad? A causa de nuestra cabeza. Somos llamados a decir la verdad, pase lo que pase. Somos llamados a ser valientes, a no acobardarnos, aunque vaya en contra nuestra. Aunque vaya en contra nuestra. Esa burla de Elías al final les estaba mostrando lo ridículo de su idolatría. Les estaba mostrando que no hay más Dios que Jehová, y que cuando Dios le tapa la boca al ídolo, el ídolo no puede decir ni chis ni mus. ¿No ve? Callaron nomás, por mandato de Dios. Callaron. Y finalmente Elías fue valiente al matar a todos esos profetas. ¿Por qué los mató? Porque estaba mostrando el juicio de Dios contra los que se vuelven idólatras. Estaba mostrando el juicio de Dios contra los que se entregan a otro Dios. Esta es una figura para nosotros, hermanos, para nuestro tiempo. Porque la actitud de Dios ante la idolatría no ha cambiado.
sigue siendo la misma. No es que ahora Dios es más bonito con los profetas de Baal. Si ahorita hubieran profetas de Baal, sufrirían la misma suerte si hubiera un valiente como Elías. Se les cortaría la cabeza. No sé si hay algún valiente que esté dispuesto a hacer eso, pero Elías fue valiente para hacer eso. Ahora, ¿saben? Esta idolatría se está refiriendo a un ídolo, ¿no ve? A una imagen, a una escultura, a un cuerpo, aunque sea de fierro, como ahí, de bronce. Pero la idolatría está mimetizada en la vida de los creyentes. Por ejemplo, cuando hay algo en nuestra vida que le rendimos pleitesía, le damos un lugar preferencial, ese es nuestro ídolo. Si hay algo en tu vida que para ti vale más que Dios, tiene lugar de las cosas de Dios en tu corazón, ese es tu ídolo. Si hay algo en tu vida en lo cual pasas más tiempo pensando, meditando, dándole tu atención, tu tiempo, tu dinero, eso es tu ídolo, es lo que gobierna tu vida. Aunque sean cosas buenas. Por ejemplo, ¿el tener una profesión es algo bueno o malo? Bueno, pero si eso lo amas más que a Dios, entonces se vuelve un ídolo. ¿No ve? Pueden ser cosas buenas. ¿El amar a una persona es bueno o malo? Es bueno. Pero si ese amor toma el lugar de Dios en tu corazón, se ha vuelto una idolatría. ¿No ve? Entonces tenemos que empezar con nuestro propio corazón. Ahí tenemos que tener cuidado con la idolatría. Y después tenemos que hablarle al mundo la verdad. Tenemos que ser valientes. A esto Dios nos ha llamado. Amén. Vamos a ponernos en pie. Señor, te damos gracias por tu palabra y vemos que tú vuelves ahora también nuestro corazón hacia ti. Oramos, Señor, para que nos reveles si en nuestra vida hay alguna idolatría, algún área que está desagradable a tus ojos, que está tomando lugar, que tú solamente deberías ocupar en nuestro corazón. Señor, queremos honrarte a ti con todo lo que somos, lo que tenemos, lo que son nuestros hogares, que te honren a ti, Señor. Que tú seas realmente el Dios de nuestra vida. Oramos para que nos hagas valientes, nos des el mismo corazón que tuvo Elías al enfrentarse al rey, a las autoridades y a todo el pueblo y a los profetas enemigos. Oramos que nos des esa valentía para hablar la verdad y presentar tus verdades ante cualquiera que pida defensa de esto, que pida la razón del por qué tenemos esta fe. Haznos valientes, danos coraje, ánimo para seguir adelante. En tu nombre, Señor. Amén.